Mi nombre es Adriana Patricia Pérez Ríos, soy investigadora contractual para la defensa en la firma Total Jurídica y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo se lleva una investigación dentro de un delito sexual contra menor de 14 años. Diferenciar que el acceso carnal abusivo y el acto sexual son un poco diferentes a la hora de investigar, toda vez que el acceso carnal abusivo se refiere a la introducción de cualquier objeto o miembro dentro de la cavidad vaginal o dentro de la cavidad anal, y los actos se refieren a tocamientos o ya sea inducir a la víctima a realizar un acto sexual. Cuando un menor está siendo abusado, normalmente presenta unos signos y unos síntomas los cuales revelan que está siendo presuntamente abusado. Esto es que el menor comienza a tener comportamiento agresivo, baja de calificaciones, empieza a realizar tocamientos hacia sus mismos pares o hacia sí mismo, y así comenzamos a darnos cuenta que el menor está siendo abusado. Cuando un proceso llega dentro de la firma, entonces comenzamos a hacer la etapa de indagación, en el cual enviamos las solicitudes a las diferentes entidades y preguntamos si el menor está presentando estos signos o síntomas de menor abusado, con el fin de determinar si estos signos o síntomas de menor abusado están siendo ligados al victimario que normalmente se está llevando dentro de la firma el caso de investigación. Cuando el caso llega a la firma es porque ya sabemos quién es el presunto victimario, ¿cierto? Digamos que llega la denuncia a Fiscalía y se comienza la etapa de indagación en Fiscalía, la víctima revela quién es su victimario y luego llega el caso a la firma. En este caso, cuando nos damos cuenta que el victimario no es el presunto victimario, sino que, digamos, hay una persona externa a la familia quien está abusando al menor, tratamos de buscar quién es ese presunto victimario con el fin de alegar la defensa de nuestro cliente. Cuando un proceso llega a la firma, normalmente llega en la audiencia preliminar, que es cuando capturan al presunto victimario. En este momento se inicia la etapa de indagación y comenzamos a buscar antecedentes del presunto victimario, si ya tiene, digamos, antecedentes penales por abuso sexual. Realizamos entrevistas a los diferentes familiares, ya sea a sus exesposas, a sus hijos o digamos a primos, si de pronto esta persona ya ha realizado algún acto sexual o algún acceso carnal abusivo con otro menor, con el fin de determinar si el presunto agresor presenta signos o síntomas de un agresor sexual. Cuando realizo una entrevista a los familiares de la presunta víctima, comienzo indagando sobre cómo ha sido el comportamiento del presunto victimario. Pregunto sobre cómo esta persona se comporta en casa, si digamos en algún momento ha sido espiada por dicho victimario, en algún momento ha tenido antecedentes penales por agresiones sexuales, si es digamos una persona narcisista. Narcisista quiere decir una persona que no sabe perder. Entonces estos son signos y síntomas de un presunto abusador. Cuando terminamos la etapa de indagación, comenzamos a revisar la documentación con el fin de determinar si la víctima tiene signos o síntomas de un menor abusado. En caso de que el menor no tenga síntomas de un menor abusado, remitimos al menor a los psicólogos peritos forenses de la defensa con el fin de que ellos hagan una valoración psicológica para determinar si el menor tiene signos o síntomas de un menor abusado. Esto únicamente si el padre o la madre del menor nos autorizan. Puede suceder que cuando un menor ya fue abusado, relaten los hechos sobre un nuevo abuso sexual, pero esto se debe determinar con un psicólogo forense haciéndose una valoración psicológica con el fin de determinar
si los hechos que el menor está relatando son antiguos o son recientes a los hechos que se investigan. Estos abusos sexuales normalmente se presentan dentro del mismo núcleo familiar, ya sea los padres, hermanos, tíos, cuando el menor se encuentra a solas con dicho victimario. Sucede mucho que los abusos sexuales se den dentro de la misma vivienda, o sea, dentro del mismo núcleo familiar. También en ocasiones se presentan dentro de las instituciones educativas, ya sea por profesores, por coordinadores, o en casos de hogares infantiles también puede presentarse por las mismas profesoras de los estudiantes. Es frecuente ver que los abusos sexuales se presenten entre los 4 y los 12 años de edad. Normalmente el victimario denota que el menor no es capaz de decir que está siendo abusado, o ya sea porque lo amenacen o le ofrecen dinero para que acceda a estos actos sexuales o a un acceso carnal. Normalmente dicen que van a asesinar a sus padres o que si no se dejan abusar entonces van a abusar a sus hermanos mayores o a sus hermanos menores, entonces los menores acceden. Los abusadores normalmente buscan que la víctima se encuentre a solas con el fin de poderlo, digamos, constreñir o, digamos, amenazar para que accedan a estos actos sexuales. Los abusos sexuales en menores de edad también ocurren por las redes sociales. Los abusadores normalmente tratan de crear una pequeña amistad con la víctima con el fin de ganarse su confianza y solicitar imágenes o enviar imágenes de contenido sexual. En ocasiones los abusadores sexuales venden estas fotografías sexuales de los menores de edad o también las utilizan con el fin de extorsionar a sus víctimas, solicitándoles dinero para que no sean presentadas en redes sociales. Para ambas investigaciones es importante, primero, enviar solicitudes a las diferentes entidades de salud, esto es a Asperla, ICBF o digamos a las entidades de salud como Sura, Sabia Salud, con el fin de obtener las valoraciones psicológicas que se le realizan al menor luego de realizarse la denuncia. También es importante enviar solicitudes a las entidades escolares, esto es a las guarderías, colegios, universidades, con el fin de saber cómo ha sido el comportamiento del menor dentro de la etapa de investigación después de suceder el supuesto abuso. Cuando un menor está siendo abusado, normalmente presenta unas señales, ya sea dentro de la institución donde está estudiando o le cuenta a un compañero cercano, le cuenta a su madre o digamos que está haciendo tocamientos dentro de sus mismas partes íntimas y es visto por algún familiar, entonces detectan que el menor presuntamente está siendo abusado al ser llevado a un psicólogo y el psicólogo determina si está siendo abusado o simplemente es una exploración normal de su cuerpo. Cuando terminamos la etapa de indagación y de valoración de la prueba que ha sido allegada a la defensa, entregamos un informe en el cual se entrega la conducencia y pertinencia al abogado para que haga la audiencia.